Bienvenidas a Oncoconfesiones, la otra cara del pecho. Un podcast sin filtros para mujeres tocadas por el cáncer. Aquí hablamos de todo: miedos, risas, duelos, sexo, menopausia, cuerpo y renacimientos. Aquí se confiesa lo que duele, lo que arde, lo que ya no se aguanta y también lo que nos hace vibrar. Porque el cáncer no nos quita lo chingonas, nos hace más auténticas. Hola, oncoamigas, oncoamigos. Pues aquí, hoy con el privilegio, con mi amiga y doctora, la cardióloga Paola Romano. Bienvenida con nuestros amigos de Pink Boo. Y es una invitada muy especial porque aparte de ser mi amiga, mi cardióloga, ella también es paciente oncológica o fue paciente oncológica. Y desde que la conocí tuve ese clic por la empatía, ¿no? Yo me acuerdo que comencé con esos tratamientos oncológicos y como que se rehusó un poco en estar conmigo porque es como, bueno, soy tu amiga, no quiero ser tu doctora, hasta que al final fue de, necesito meter aquí las manos. Entonces, hoy es un tema muy importante, que considero importante. Vamos a hablar sobre cómo los tratamientos oncológicos afectan al corazón, la llamada cardiotoxicidad. Es importante educar a la gente, hablar de temas oncológicos, hablar de temas cardiológicos y tratar de hacer grupos de apoyo para los pacientes que hemos pasado por esto. Cuando eres un paciente oncológico, lo hemos charlado muchas veces, nunca lo vas a dejar de ser, siempre queda ahí algo guardadito y siempre tienes que estar en continuo resguardo médico para evaluar otras condiciones que se pueden afectar. Hoy pues nos tocó hablar, gracias por invitarme, por la parte cardiológica, y una de las cosas más importantes siempre va a ser el tema de el avance que ha tenido el tratamiento oncológico, que no se puede iniciar este tema de la cardiotoxicidad sin la evolución que han tenido los quimioterapéuticos. Los quimioterapéuticos hace años atrás eran grupos farmacológicos destinados a citotoxicidad, y cuando se presentaba un daño cardíaco eran relacionados a la cantidad de medicamento que yo te pasaba. Wow. Con el tiempo ha ido evolucionando los medicamentos, han mejorado la sobrevida en pacientes oncológicos desde tempranas etapas, pero ahí tenemos nuestro talón de Aquiles. Desde el 2009 se identificó que los nuevos medicamentos que son de uso quimioterapéutico pueden tener daño cardíaco. Vamos a ir hablando lo que tú me quieras decir. Quiero hacerlo esto fácil de entender y que sea pues accesible a todas las personas, pero pues para definir cardiotoxicidad de primera instancia es el daño deletérea secundario a la utilización de quimioterapéutico a nivel cardíaco. Qué interesante, porque justo, o sea, como pacientes oncológicos no solamente es la guerra con el cáncer, ¿no? Sino también con el corazón y otras cosas, ¿no? Es por eso que les menciono siempre tan importante tener un equipo multidisciplinario. No todos los oncólogos consideran importante ir con un cardiólogo. Yo no sé si tiene que ver mucho con los tipos de tratamientos, si todos los tratamientos oncológicos afectan al corazón o por qué algunos oncólogos se rehúsan a mandarte con un especialista. Estamos en fase de crecimiento. Hay fármacos que sí se sabe que producen daño cardíaco. Por ejemplo, los antracíclicos, y eso desde el pasado se sabía que producen daño cardíaco. Que son las quimios rojas, ¿no? Las quimios rojas, sí, que todo el mundo la conoce como las quimios rojas. Y de los nuevos medicamentos, uno de los más estudiados es el trastuzumab. Que es el que yo estoy tomando. Así es, que se utiliza a veces para cáncer de seno, cáncer de esófago, tiene también otras indicaciones, pero sí se ha demostrado que hay un daño que puede provocar al corazón con dos tipos de diferencias que hay que establecer. Uno, el daño reversible y el daño irreversible. El daño irreversible es secundario generalmente a este fármaco, al trastuzumab. Entonces, la importancia de identificar de forma temprana a los pacientes de riesgo de presentar cardiotoxicidad, pues es esa lucha que tú estás haciendo, es manejo multidisciplinario, educación, utilización de nuevos fármacos. Cuando nosotros leemos la parte de quimioterapia y cardiotoxicidad, no hay artículos específicos de decir, este quimioterapéutico no me produce nada de daño cardíaco. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía. Falta todavía evolución del fármaco, daños posteriores, pero de los fármacos o grupos que te puedo decir que sí se han estudiado son los antracíclicos y el trastuzumab.
Y es importante mencionar porque las que nos están escuchando, la mayoría son pacientes de cáncer de mama y a la mayoría nos dan las antraciclinas, que son las quimios rojas, y a las que tenemos el receptor de HER2 positivo, nos dan el famoso Herceptin, el trastuzumab, ¿no? Y es por eso tan importante que a mí, en mi caso, me empezaron a hacer electro antes de mis tratamientos, durante y después. Entonces pudimos ver que sí, pues estaba un poco dañando esto. Yo tenía como esta cuestión de que entraba la quimioterapia, el famoso Herceptin, el trastuzumab, y tenía esta afectación al corazón, que muchas veces se puede confundir con ansiedad. Tengo muchas oncoamigas que me dicen, ay, no, es que el corazón se me acelera y es la ansiedad, y es como, no. Puede ser que sea tu ansiedad o puede ser que sea tu corazón, ¿no? Pero hay tantas falta de información al respecto que pudiera ser peligroso. Es importante establecer, sobre todo en los medicamentos, cuál es el daño que te pueden hacer, ¿no? De los quimioterapéuticos, o sea, el daño que hemos dicho reversible, que es de daño directo, y el daño irreversible que te pueden provocar algunos fármacos. Pero no hay que olvidarnos que esos quimioterapéuticos pueden predisponer a diferentes condiciones cardiológicas que son de riesgo. Okay. Una, por ejemplo, es el deterioro de la función ventricular izquierda, o lo que se conoce como falla cardíaca, que esa es una de las mayores complicaciones del corazón, presencia de arritmias o presencia incluso de trombos a nivel vascular. Esto que mencionas, estos son algunos síntomas y manifestaciones más comunes, ¿no? Pero ¿qué otros síntomas y manifestaciones podemos estar alertas como pacientes? Por ejemplo, estos que me daban las arritmias, ¿no? De repente, cuando pasaba la quimioterapia, ¿no? Pero también puede haber arritmias durante, o sea, cuando no estoy en tratamiento, o cómo podemos saber que hay un daño. Estratificar a los pacientes de acuerdo a situación de riesgo. Estratificación quiere decir qué antecedentes de factores de riesgo cardiovascular previos tendría a la administración de quimioterapéutica. La edad, si fuma, consumo de alcohol, diabetes, hipertensión. Todos estos factores de riesgo cardiovascular se agregan a la nueva condición que ahorita estamos pasando por el cuadro de cáncer. Eso se debe establecer antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. La exploración física es lo primero que se debe realizar, o sea, una valoración tanto de un médico internista o un médico cardiólogo en su caso, el electrocardiograma basal, y cuando se administran estos medicamentos, es lo que se trata de hacer es tener unidades multidisciplinarias donde se cuente con un cardiólogo que esté al pendiente también de la administración de este medicamento, tanto con el oncólogo y todo el entrenamiento del personal que se encuentra dentro de las unidades de despensa, pues, de la quimioterapia. Que los enfermeros sepan reconocer si el paciente está empezando con alguna anormalidad, alguna alteración del ritmo cardíaco o cualquier cosa aguda. Es súper importante. A mí me impresionó muchísimo los enfermeros oncólogos que se la sabían. Yo me acuerdo cuando entró, fue mi segundo trastuzumab, que al segundo uno que entró el trastuzumab, las enfermeras sabían perfectamente que lo que me estaba pasando, yo me estoy quedando sin aire, y ellas ya sabían qué hacer. O sea, supieron reaccionar al minuto 1, lo cual, bueno, eso indica que sí hay información, que es importante que las enfermeras sepan. Dime, Pau, ¿importa mucho el tipo de dosis y que te den en la quimioterapia para la afectación? Eso es bien importante. Igual, la dosis y la duración. Yo sé que todo parece importante, pero los tipos de medicamentos, o sea, en los antracíclicos son los fármacos antiguos, las drogas rojas que decíamos de la quimioterapia, pues estos van a tener una dependencia de dosis acumulativa. Cada uno de estos fármacos, posterior a una dosis acumulativa, te pueden provocar daño irreversible a nivel cardíaco. Con los nuevos medicamentos no hay una dependencia de dosis. Como interfiere con otros mecanismos para disminuir la división celular, muchas veces puede provocar daño a dosis mínimas. Wow. Eso es importante, pues, establecer. ¿Y qué pasa si el corazón ya está dañado? ¿Hay formas en las que ustedes como cardiólogos pueden aminorar todo lo demás? Sí. Como te decía, el daño que puede provocar estos medicamentos sobre todo son falla cardíaca. La falla cardíaca quiere decir una disminución de la fuerza de contracción a nivel cardíaco.
debo buscar yo otras condiciones en ese corazón que no estén aumentando su disfunción del ventrículo izquierdo. Ver que no tenga un vaso tapado, que no tenga alguna otra condición externa que esté progresando la enfermedad. Dentro del manejo de falla cardíaca, pues utilizamos medicamentos que nos van a ayudar a proteger. Los más importantes siempre van a ser los IECAS y el Dilatren o el Carvedilol. Okay. Y pues se encasila o se mete a estas personas en cada uno de los grupos de desarrollo de falla cardíaca para el manejo que debe requerir. Y esta pregunta es muy personal y creo que es importante. ¿Cómo equilibrar la eficacia oncológica contra el daño cardíaco? Porque yo recuerdo que en su momento también yo tuve una quimio que la pasé muy mal, que mis oncólogos estaban tenemos que suspender esta quimioterapia porque ya puede haber una afectación al corazón, pero al mismo tiempo tenemos que continuar. ¿Cómo un oncólogo y un cardiólogo equilibran esto? Existen diferentes grados, ¿no? Y como te decía, el segundo grupo de fármacos, como el trastuzumab, que son los que pueden provocar daño reversible, hay que estratificar cuánto daño te ha hecho de forma inicial. O sea, un descenso inicial bajo de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que se mide en porcentajes, pues debe ser vigilado con cuidado y en centros pues, que tengan la capacidad de hacer toda la parte de la valoración cardiológica, que te puedan hacer un electrocardiograma, que te puedan hacer un ecocardiograma donde se pueda medir la función global cardíaca. Hay algunos parámetros que se utilizan en ecocardiografía para determinar si hay un daño cardíaco y valorar el riesgo o no de dejar el medicamento. Interesantísimo, Pau. Y yo aquí también quiero hacer como un paréntesis. Si les puedes decir a mis oncoamigas, porque eso es un tema recurrente, ¿cómo diferenciar una arritmia con la ansiedad? ¿Cómo diferenciar que hay algo malo en tu corazón? Porque todo el mundo es que tengo ansiedad, ok, pero ¿cómo lo podemos diferenciar? Creo que la forma de diferenciarla es, uno, hablar a tu cuerpo, entender también que estás pasando una situación difícil, ser empático con uno mismo, entender si realmente es una situación de ansiedad o algo sientes que no es normal. Cuando algo uno siente el cuerpo que no está normal, debe ser valorado con un cardiólogo o con un médico internista. Tomarte el electrocardiograma, ver si hay alguna anormalidad, para que te ayude también a establecer si hay algún diagnóstico inicial. Creo que sobre todo son los síntomas. Los síntomas, o sea, cuando es ansiedad, pues se va y viene. Cuando hay un tema de permanencia cardíaca, pues algo no está bien. Muy bien, gracias por ayudarnos a visibilizar estos dilemas que pasamos las pacientes oncológicas y los médicos, ¿no? Dime, Pau, ¿hay algo que le gustaría decirle a alguna paciente que va a comenzar con sus tratamientos oncológicos, específicamente con las quimioterapias, y que puedan estar muy nerviosos al respecto? Creo que yo como amiga, médico y paciente oncológico, le diría que no sienta miedo, el miedo es normal, es parte del proceso. Tener empatía con esa persona es una de las cosas más fuertes tal vez que nos toca vivir como humanos, es sentirnos vulnerables. Tener un diagnóstico de cáncer, indudablemente eres el momento más vulnerable de tu vida. Apoyar, tanto grupos como tú, que te admiro un montón, como los médicos, debemos ofrecer un apoyo real, mano a mano, de este proceso que pues no es corto, es un proceso largo, donde pues sí requieres que tener una red de apoyo para todo lo que va a venir y pues que la vida es bonita. Ay, no, es muy bonita y yo tengo algo que importante que decir aquí, la importancia de no solamente tener tu equipo médico especialista, sino también empático. Yo recuerdo mi última quimioterapia que la estaba pasando muy mala, mi ansiedad, sumado obviamente a consecuencia de mis arritmias, ¿no? Que yo tuve mala, pues mi cuerpo no aceptó muy bien el Herceptin, el trastuzumab y unas quimioterapias, y mi última quimioterapia estuvo presente mi oncóloga, mi cardióloga, tú, mi psicóloga, y todos estábamos ahí reunidos y todos me estaban apoyando porque no es cosa fácil, ¿no? Luego escuchas a doctores que dicen, no, es que una quimioterapia es como un medicamento más, ¿no? Y creo que
tú, habiendo pasado por una quimioterapia, sabes lo difícil que es. Y yo agradezco mucho tu empatía, no solo conmigo, también con tus pacientes, porque comprendes que no es una cosa fácil una quimioterapia, ¿no? Yo también, ¿qué invitación le harías a nuestras oncoamigas para que busquen esta ayuda de cardiólogos, ¿no? La importancia. Que sobre todo a todas las cardioamigas que están pasando, oncológicas, que están pasando por este fuerte momento o difícil, traten de buscar apoyo. Hay que hablarlo con el oncólogo sobre los medicamentos que están utilizando. Si se sugiere que tengan un tipo de segunda valoración, ya sea por un médico internista o un cardiólogo, o también un especialista en cardio-oncología, y saber que en esto no estamos solos, que pues es un paso más de la vida y que pues siempre cuentan con gente muy humana, que pues estamos para ayudarlos y para lo que se necesite. Y algo muy importante también que les quiero decir, no se automediquen. De verdad, no se automediquen. Cualquier medicamento que decidan tomar, es importante que se lo mencionen no solamente a su oncólogo, sino también a su cardiólogo y a otros especialistas, incluso los antidepresivos, que es un medicamento muy común que nos mandan nuestros oncólogos. No somos aptas para tomar cualquier medicamento, entonces es importante también que yo soy la número uno, cada vez que me dan un medicamento te hago saber, ¿no? O mis oncólogos se ponen de acuerdo contigo, pues bueno, a ver, este tratamiento de endocrinólogo, este tratamiento psicológico, hay que también verlo con la cardióloga, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Pues muchas gracias, Pao, por la entrevista, y ya saben, cualquier duda que tengan, pueden contactar a Paola Romano, y yo les voy a dejar ahí los datos para que la contacten. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Pao. Gracias.